Buenos días a todos y muchas gracias, Alfonso, por invitarme a este seminario y a dar esta charla. Son dos cosas por las que le tengo que agradecer: invitarme al seminario, que me parece súper interesante, e invitarme a que dé esta charlita. La charlita realmente, por lo menos para mí, lo único que pretende es daros una pincelada introductoria, pero sin grandes pretensiones, en el sentido de que lo importante es el seminario, lo importante es las discusiones que vamos a hacer después. Y por eso también quería felicitar a Alfonso y a su equipo por la iniciativa, ¿no? Me parece fundamental que se hagan este tipo de cosas de coordinación. Hace falta coordinarse en muchos ámbitos de los que nos afectan en nuestros temas de investigación también, y la gestión que deriva de ellos, ¿no? Coordinarse en este mundo que tenemos fragmentado muchas veces en cuanto a decisiones, en este país, España, con tantas comunidades autónomas, con distintos criterios, etcétera, etcétera. Creo que la coordinación es fundamental y este es un ejemplo que me encanta que ocurra de esta coordinación. Bueno, decía que los ungulados nos interesan a nosotros que estamos aquí, pero siempre han interesado a los humanos, y basta mirar un poquito lo que pintaban nuestros antepasados en las pinturas rupestres. Por curiosidad he mirado este trabajo de Altuna, y fijaros que de los animales que aparecen pintados, la inmensa mayoría son ungulados, y de ellos, pues ahí en esa gráfica se ve ciervo el que más, luego caballo, cabra, bisonte, uro, etcétera. Es decir, los ungulados han sido representados porque siempre tenían valores diversos, ¿no?, para los humanos de siempre. Ahora algunos de ellos no están, y ahora tenemos lo que tenemos. Básicamente tenemos estos ungulados silvestres, de los cuales algunos están desde hace mucho tiempo, antes de que hubiera una influencia fuerte humana en los ecosistemas, y por tanto pues se consideran que han existido aquí, han evolucionado aquí, son por tanto nativos, y otros que han sido introducidos en distintos momentos, introducidos más recientes, introducidos más antiguos. Ahí el gamo parece que se introdujo por los romanos hace ya más tiempo, los otros han sido más recientes, pero en fin, tienen esos distintos situaciones, esas distintas historias uno y otro. Precisamente la historia de cómo se ha originado cada especie en los hábitats en los que los vemos hoy, para mí constituye un elemento importante a la hora de decidir cómo hay que gestionar lo que hay que hacer con él, ¿no? ¿Qué hay que hacer con un ungulado cuando está en ese lugar porque lleva estando allí de siempre, ha evolucionado allí? ¿O qué hay que hacer con un ungulado cuando ha sido introducido o ha llegado de otro modo, ¿no? Por eso creo que entender la historia evolutiva, por tanto reflejada en huellas genéticas sobre todo, de cada uno de los ungulados es algo interesante, y es uno de los elementos que la investigación puede aportar para darnos una base a la hora de decidir qué hacer con ellos. Empezando por el ciervo, que es el que más pintaban nuestros antepasados. Los estudios se conocen como filogeográficos, ¿no? Filogeografía, es decir, en qué medida podemos relacionar la historia evolutiva, la historia de cada población o grupo de poblaciones que existen en un territorio, podemos relacionar esa historia con el territorio en sí mismo, ¿no? Por eso es filogeografía. En el caso del ciervo, cuando se ha estudiado con el ADN mitocondrial, que es el que se suele utilizar para la filogeografía, ahí estoy citando algunos trabajos en la parte de abajo de la diapositiva,
se ve una cosa muy interesante y que no se sospechaba. Lo que se ve es que en la península ibérica existen al menos dos grandes grupos, dos grandes linajes bien diferenciados de ciervos. Son, no sé si puedo usar, aquí, se ve la flecha, ¿verdad? Sí. Hay una parte que es esta de acá, este amarillo y rosa, que está solamente en la parte oeste de la península ibérica. No sé hasta qué punto en Portugal, porque hay poca información de allí, pero sí que está en Extremadura. En Extremadura está esto, que son a su vez dos grupos, dos haplogrupos, con una diferencia en cuanto a mutaciones del ADN mitocondrial muy importante, con el resto de los ciervos de España, que son toda esta zona que aparece por aquí sombreada de azul. Estos son los ciervos del centro de la península, digamos, ¿no? De Monte de Toledo, Andalucía, etcétera. Es todo esto de aquí. Pues los de Extremadura están aquí. La diferencia en mutaciones, cuando uno trata de estimar el tiempo de divergencia, según qué criterios se utilicen, puede resultar en un tiempo distinto. A cada investigador le salen a lo mejor unos números diferentes, pero todos estamos de acuerdo en que son más de 22.000 años por lo menos. La diferencia entre lo que hay, esos haplogrupos de Extremadura y los del centro de España. Más de 22.000 años significa antes del último máximo glacial. Es decir, eso significa que esa separación existía en la península ibérica antes de que tuviéramos el máximo glacial hace unos 12.000 años. Luego son grupos anteriores de ciervos probablemente que se refugiaron en distintos refugios. Esto no es nuevo con esta especie, hay otras muchas especies que le ha pasado lo mismo. En la península ibérica sabéis que había distintos refugios glaciales y eso ha dado lugar a esa estructuración de las poblaciones actuales, de las especies actuales en subespecies, etcétera, que procedían de esos grupos. Pero lo importante es, y lo curioso también, es que esa diferenciación de más de 22.000 años se mantiene todavía hoy geográficamente, porque me estoy refiriendo a que unos están en Extremadura, aunque a su vez dentro de los de Extremadura hay dos grupos desde el punto de vista del mitocondrial, es decir, desde el punto de vista de esa diferenciación hay dos grupos, pero que es fácil que se hayan juntado, digamos, en la geografía en épocas recientes. Podrían estar todos juntos, porque estamos hablando de península ibérica, que no es en una superficie muy grande. Todos estos haplogrupos, todos estos grupos mitocondriales, por más que tengan diferencia en mutaciones unos de otros, podían estar juntos, revueltos en la península. Pero lo curioso es que no están revueltos, que están en Extremadura los dos que son más diferentes del resto, y en el resto de España, centro y sur, está todo el gran haplogrupo del centro-sur de Iberia. Curioso también el hecho de que, como sabéis, tras el último máximo glacial, es decir, hace 12.000 años para acá, 11.000, 10.000, 9.000, etcétera, en todo ese tiempo, con la retirada de los hielos hacia el norte, se produjo la recolonización de Europa del Oeste por los ciervos de los refugios glaciales, es decir, los ciervos de España se fueron hacia el norte en esa época. Como hace tan poco tiempo de eso, si esa divergencia de esos dos grupos que os decía antes, de hace 22.000 años, ahora la divergencia que podemos esperar entre los de España y los que se han ido al oeste, noroeste de Europa, es decir, llegando hasta los países nórdicos, no puede ser de tanto, porque se han ido desde el último máximo glacial, que hace 12.000 años, es de hace eso, 12, 11, 10, luego están muy cerquita. Bien, todos esos redondelitos que veis rojos, todo esto representan haplotipos, es decir, son secuencias del ADN mitocondrial que corresponden a ciervos no ibéricos, que son del norte de Europa, del noroeste de Europa, pero están íntimamente enganchados a todo este gran grupo del centro de Iberia. Es decir, la interpretación de esto es bastante clara. Al menos había dos o quizá tres grupos de ciervos, poblaciones o metapoblaciones refugiadas en refugios glaciales durante la última glaciación, y cuando llegó el momento de retirada de los hielos, aparte de que los de Extremadura se juntaran un poquito entre sí, probablemente porque estuvieran en refugios glaciales cercanos, no lo sé, o Portugal, Extremadura, etcétera. Bien, los demás del centro de España son los que se fueron hacia el norte y colonizaron todo el noroeste de Europa. Y por eso, desde el punto de vista de la conexión con el ADN mitocondrial, están muy cerca, están casi indistinguibles. Sí que se pueden diferenciar con el ADN genómico, se pueden diferenciar con los microsatélites o con cualquier otro procedimiento que empleemos de mirar el ADN nuclear, ¿no? Pero el mitocondrial no. Es algo así parecido a lo que le ocurre a los perros con los lobos, ¿eh? Los perros salieron de los lobos hace 5.000 años. El ADN mitocondrial no se diferencia.
No podemos diferenciarlos con el mitocondrial, aunque haya algunos haplotipos típicos de perros todos de los, pero la diferencia entre un haplotipo y otro es mínima en cuanto a mutaciones. Pero sí que son muy diferentes en el aspecto, y eso está relacionado evidentemente con las diferencias en los genes. Es decir, que han sufrido procesos de selección artificial que los ha hecho cambiar mucho en el ADN nuclear, el ADN genómico, que es el que contribuye al fenotipo que vemos. Pero el mitocondrial, que te va marcando un poco el tiempo de divergencia, pues es lo mismo. Pues eso pasa aquí. Tenemos una subespecie de ciervo en la península ibérica, que a lo mejor tendríamos que pensar en que tenemos más de una, pero en cuanto al ADN mitocondrial, esa ciervo del centro y los del norte no se diferencian prácticamente nada, están dentro de un grupo muy conectado. Bien, ya me he enrollado demasiado en el ciervo y seguir un poquito, pero mucho más rápido en los demás. En el caso del corzo no existen claramente una diferenciación a nivel del ADN mitocondrial de los corzos ibéricos. Están conectados en esa maraña que aparece ahí en ese network, están conectados a haplotipos, es decir, secuencias del ADN mitocondrial del corzo de España y otros lugares de Europa en distintos lugares. Aquí hay corzo español conectado con italiano, aquí hay corzo español conectado con otros, en fin, no hay una diferenciación a nivel del mitocondrial. Pero si miramos los microsatélites, es decir, el ADN genómico, sí que tenemos aquí a los de Cádiz, aquí a los del centro de España y aquí a los del norte, etcétera. Es decir, la diferenciación reciente sí que se manifiesta, se nota cuando miramos microsatélites o SNP, cualquier marcador del ADN nuclear, del genómico, pero en el mitocondrial no está, ¿de acuerdo? Y estos son los patrones, como digo, básicos para entender qué ungulados tenemos, ¿no? En el caso de la cabra, un ungulado tan emblemático, el macho montés, la cabra montés, tan emblemático de la península ibérica. Evidentemente hay una diferenciación entre la cabra montés de la península ibérica y otras del mundo, a nivel de especie distinta. Ya no estamos hablando de subespecies, sino que es una especie diferente, ¿bien? Pero entre las subespecies de la península ibérica, la diferenciación a nivel del ADN mitocondrial no se encuentra. Solamente se encontraba con el bucardo, pero ya no lo tenemos. Entonces, con las que hay ahora, que hablamos de la Victoria y la Pirenaica, pues no hay una diferenciación clara demostrada a nivel del mitocondrial, pero sí a nivel del ADN genómico. Podemos mirar microsatélites, podemos mirar grupos de SNP, que son los que representan en esta figura que aparece ahí, y ahí sí que se van encontrando porque son sensibles a cambios en menos tiempo, y por tanto se ocurren esas diferenciación, no ya a nivel de lo que llamamos las dos subespecies, sino a nivel de poblaciones, como por ejemplo el maestrazgo y Sierra Nevada y Cazorla, etcétera. Se diferencian porque llevan tiempo de aislamiento suficiente para que a nivel del ADN nuclear se encuentren diferencias que caracterizan esas poblaciones. La diferenciación es un gradiente de diferenciación, que según qué marcadores lo encontramos más o menos, ¿no? Entonces, con eso pues hay que conocerlo para a partir de ahí tomar decisiones sobre ellas, ¿no? En el caso del rebeco, según qué tipo de marcadores se utilicen, se encuentran pequeñas discrepancias, pero que todas son compatibles. Es decir, hay o bien tres grupos cuando se utiliza el ADN mitocondrial o también los microsatélites, o hay dos grupos básicamente cuando se utilizan marcadores del cromosoma Y. Pero básicamente lo que está claro es que tenemos unos rebecos en España muy cercanos, conectados genéticamente con Italia y el resto, ¿no?, de Europa o Eurasia, ¿no? En el caso del jabalí, el ADN mitocondrial lo que nos indica es un gran haplogrupo de Europa. Hay una diferenciación clara de los jabalíes de Europa con otros del mundo, ¿no? Que sabéis, el jabalí tiene una distribución muy amplia, hasta Asia, Lejano Oriente, etcétera, pero son grupos claramente distintos. Y cuando entramos a mirar la diferenciación del ADN mitocondrial dentro de ese haplogrupo europeo, las diferencias ya no están tan claras, y aunque sí que hay una cierta estructuración, hay cosas sorprendentes como el hecho de que en este trabajo que aparece en ese mapa de Europa, que pongo aquí en la parte inferior izquierda, aparecen unos círculos rojos que indican muestras que han
que son pertenecientes a uno de los grupos mitocondriales, y fijaros que están en la península ibérica y en la parte más este, ¿no?, de Europa. Sin embargo, en el centro tenemos otro grupo diferente, de Italia y Centro Europa, ¿no? Es un poco extraño, difícil de explicar, pero bueno, todo eso conlleva, es un trabajo reciente más o menos, entonces conlleva a que se siga profundizando en qué es lo que ha podido pasar ahí, ¿no? Pero esa estructuración es la que nos permite un poco tomar decisiones sobre ello. El gamo, que ya os comenté antes al inicio, de que un poco la idea es que puede proceder de introducciones del tiempo de los romanos o así. Es curioso que cuando se analiza el ADN mitocondrial, los gamos de Italia y de España aparecen con una conexión muy íntima, ¿no? Están muy cercanos los gamos italianos y españoles. Fijaros aquí, estas zonas rojas son los de la península ibérica, mientras que estas puntas más oscuras son Italia, ¿no? Esto es la isla de Roda. Pero lo curioso es que en las líneas esta, que se diferencia de todo el resto de gamos que hay por otras partes de Europa, etcétera, y de Oriente Próximo, que es de donde inicialmente parece que procede la especie, Italia, son estas puntas, y España, los haplotipos están muy cercanos. Esto sería perfectamente compatible con esa idea de que los romanos los trajeron, ¿no? Porque estamos hablando de que ahora es algo así como que modelos genéticos que en Italia había hace a lo mejor 2000 años los encontramos todavía en España, ¿no? Es porque los trajeron probablemente los romanos aquí, ¿no? Digo, es compatible con eso, no estamos seguros si fue por eso, pero es compatible al menos, ¿no? He querido mostrar aunque es un animal que se considera, pues efectivamente, como parece que es, introducido, pero bueno, tiene su cierto interés el conocer las características un poco que tiene, ¿no? Fue introducido hace tiempo y tiene esa conexión con Italia, y que bueno, nos puede permitir tomar decisiones en cuanto a si queremos eliminarlo o aceptarlo en determinados lugares, en determinados hábitats, por la razón que sea, ¿no? Bien, los ungulados no solamente tenían valor para los que los pintaban en las paredes de piedra, sino que evidentemente tienen valor hoy día, no solo para nosotros, sino para la sociedad en general. En un esfuerzo que hicimos un poco de tratar de revisar ese valor del ungulado en un libro editado por Rory Putman y Marco Apolonio, bueno, dividíamos un poco el valor en el valor que es de consumo, ¿no?, el consumtivo, ¿no?, que se dice también en castellano, básicamente mediante la caza, sea caza comercial, vendida, o sea caza de disfrute del propietario, etcétera, pero en definitiva caza. Y luego todo este otro tipo de valor que no consume al animal, ¿no?, que está ahí, que nos interesa que esté por un valor, pues porque queremos que esté y pagaríamos por ello, es un valor estético, social, queremos que exista, un valor recreacional, no de caza, sino solamente de verlos, de fotografiarlos, bueno, no me gustaría que se incluyera ahí el darle comida, ¿verdad?, como se está haciendo, pero podría también ponerse ahí como ejemplo, por muy negativo que pueda ser. El valor biológico, ecológico que tiene como elemento de las cadenas tróficas, elemento de las interacciones con las demás especies del ecosistema, como ingeniero del ecosistema. Entonces esos son valores biológicos, ecológicos, y el valor científico, ¿no?, el valor científico de conocer el mundo vivo a través de la investigación sobre ello, cosa que a su vez retroalimenta los demás valores, ¿no? El valor científico, que ejemplos de ello son un poco lo que os venía contando antes hasta aquí, son los que dan sentido a que tenga un valor, pues, biológico, estético, de cualquier tipo, ¿no? Sabemos qué tenemos, qué queremos conservar, qué estamos viendo ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa en la distribución de los ungulados en nuestro entorno, por lo menos del país España, pues, y también más allá, ¿no? Lo que pasa es que este valor comercial está llevando a que el mercado empuje, premie y favorezca una serie de cosas, como por ejemplo criar este tipo de ungulados o traerlos de donde sea que estén, ¿no? Estas introducciones de animales especialmente grandes y que en principio pueden tener un valor comercial si no se tiene interés en diferenciar entre un animal natural, autóctono, etcétera, o no, solamente se tiene interés en valorar tamaño de cuernas, por ejemplo, pues se favorece este tipo de actividades, este tipo de acciones que van contra la conservación de lo que hablábamos antes, ¿no?, de lo que es la naturalidad, el hecho de que esas especies sean nativas y estén aquí. Y por tanto irían en contra ese posible valor comercial de esos animales transformados por el hombre y traídos de otros lugares, iría en contra de todos los demás valores, en principio principalmente los que no son de consumo, es decir, todo ese círculo, esa circunferencia verde, ¿no?, esa elipse verde.
De alguna manera, en una sociedad ideal, o mirando al menos hacia lo que deberíamos de intentar promover en el futuro, también el valor de consumo, es decir, el comercial y todo el valor ese de caza que tienen esos ungulados debería de ser más alto cuando son autóctonos, cuando son nativos, y no eso. Es decir, que ese valor inicial que se les da y por eso se extrae debería de algún modo de no ocurrir, y que el valor auténtico también para ese tipo de consumo fuera el de los ungulados nativos. En definitiva, creo que un poco la idea es que tenemos que andar buscando, yo creo que ahí estamos de acuerdo, el lado más silvestre de los ungulados en cuanto al manejo, ¿no? The Wild Side of Ungulate Management, y ahí cada vez hay más interés. A mí me gusta citar este trabajo, no pretendo ni que lo leáis ahí lo que está escrito, que es grande, sino que veáis un poco el flash, ¿no? La imagen de lejos de este trabajo de Misterwood de 2010, donde dice Still Walking on the Wild Side, es decir, todavía en el lado silvestre están los ungulados o ya no, ¿no? Y él lo que hace es revisar todas esas prácticas de manejo que de alguna manera están afectando, están comprometiendo que los ungulados se mantengan en el lado silvestre, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, características asociadas con la domesticación, ahí entraría pues eso que hacen a veces el público de dar comida a los animales, la cosecha, el harvesting, la cosecha de animales, sea mediante caza o lo que sea, como hace el alimentar a los ungulados silvestres, las cercas, el tema de la depredación, en fin, todas estas cosas. En el trabajo lo que hacen es revisar artículos que aportan información para todos esos elementos, ¿no? Y lo interesante también es que en esa revisión, a lo largo de los años de las publicaciones que encontraron, se ve la gráfica esta de abajo, se ve como el interés, por lo menos en cuanto a aparición en artículos científicos de esta temática, de hasta qué punto las acciones de manejo pueden estar afectando a lo natural, a lo silvestres que son, es algo que, como veis, va creciendo, ¿no? Prácticamente el mundo científico se ha interesado por ello desde hace una década, ¿eh? Ahí aparece, el trabajo era de 2010, por tanto las dos últimas barras son 2009-2010, y a la fecha que estamos, en la última década, hay un interés claro, especial, del mundo científico por mirar a ver qué pasa con la naturalidad, con la conservación de esos elementos silvestres de los ungulados. Algunos de los que están aquí recordarán que tuvimos en el año 2011 una red de ungulados en la que nos reunimos allí en la Universidad de Córdoba y estuvimos debatiendo sobre problemáticas relacionadas con la gestión. Esto es un esquema un poco de lo que tratábamos, así muy a grosso modo, porque no me quiero detener en él. Eran las acciones de manejo, qué efectos de manejo producen, cómo eso afecta a su vez a la conservación y tiene consecuencias de la conservación, y cómo todo ello se ve influido por los objetivos de manejo, que pueden ser distintos, y por la interacción con otras actividades que confluyen en los mismos terrenos, o sea, ganadería, agricultura, visitas de público, turistas, etcétera, las interacciones interespecíficas, es decir, qué comunidad se ha montado allí, natural o artificial, en la zona. Todo eso afecta a la sostenibilidad del sistema y a su vez la economía, que está por ahí debajo, abajo a la izquierda, está mandando un poco en muchas de esas cosas, está mandando en los objetivos de manejo, está mandando en las acciones de manejo, etcétera. Era un esquema un poco que planteamos y a partir de ahí pues discutimos y sacamos una serie de conclusiones, etcétera, en aquella ocasión. Y bueno, lo que veíamos allí es que realmente hacía falta esa coordinación, esa información científica para, de algún modo, intentar proponer qué se puede hacer a lo que está ocurriendo, ¿no?, con los ungulados, que había cosas que se veían ya y se siguen viendo que no se deben de mantener tal cual si queremos conservar la naturalidad de ese tipo de animales. Y aquí estamos en otra cosa parecida a aquella, pero en un contexto de parques nacionales, donde tenemos una gran ventaja. Allí discutíamos hacia un contexto de gestión cinegética, hacia un contexto de que los ungulados iban a ser cazados. Aquí estamos en un contexto diferente. Los parques nacionales son unos santuarios que se salen un poco fuera de esa dinámica. Aquí no se caza, la caza comercial, y que el objetivo es conservar la integridad de los valores naturales, que se basa en un principio de no intervención, si es posible, de mantener la evolución de los procesos naturales, restaurarlos cuando estén afectados por algún tipo de impacto que los compromete. Y si hay que actuar, pues que esa actuación, que ese manejo se haga con unas técnicas que favorezcan, tanto como sea posible, el normal funcionamiento de los procesos naturales. Es decir, ya de entrada, digamos, el marco en el que nos movemos
nos sitúa en esa dirección, en la dirección en que de algún modo concluíamos en estas reuniones siempre que había que avanzar, ¿no? Los parques, para mí, presentan una oportunidad importante de demostrar a la sociedad en general, de demostrar a los otros terrenos donde también se tiene que hacer conservación. La conservación está claro que no se tiene que hacer solo en los parques, ¿verdad? Tiene que hacer también fuera, pero fuera están ocurriendo muchas cosas. Entonces los parques son un elemento de demostrar, aparte de funcionar ellos como deben funcionar, con los procesos naturales, etcétera, de demostración de cómo se pueden hacer las cosas hacia ese exterior. Y de algún modo, pues, tratar de que no ocurran las cosas que están ocurriendo fuera. Luego creo que es interesante analizar qué está ocurriendo fuera para que en el parque tratemos de que esas cosas no sean así y tengamos ese contrapunto que se puede demostrar al exterior. Favorecer la adaptación por selección natural, porque esto es fundamental. Sabéis que los cazadores llevan toda la vida diciendo la selección es buenísima, pero la selección la entienden como que vamos a quitar los cuernos chicos para quedarnos con los grandes. Pero no, vamos a ver que la selección esa no va de acuerdo a la conservación. La que va de acuerdo a la conservación es la selección natural, no esa otra. Esa es contraria. Y así todo. Introducciones y translocaciones. Ideal. Si yo puedo traer venados grandes y los meto en mi finca o de esta granja que son súper... Pues no, eso él diría, no lo puedo hacer porque me cuesta muy caro, pero sería ideal. Nosotros diríamos, pues no, eso es una práctica contraria a la conservación de las adaptaciones locales, de las poblaciones autóctonas, etcétera. Entonces tenemos ese contrapunto que es el que nos debe guiar para que sirva también de mensaje un poco hacia afuera, ¿no? La fragmentación de poblaciones que se hace por muchas razones, con muchos manejos, no solo las cercas, sino muchas cosas más. Alteración de los procesos selectivos naturales, porque se usa selección artificial, porque se hace alimentación suplementaria, se cambia la estructura de la población de una manera tremenda, haciendo poblaciones muy sesgadas en sexo y muy alteradas en cuanto a la distribución de edades. Los problemas de sobreabundancia que afectan al desarrollo y a los procesos fenológicos. La sanidad, tema súper importante que ya mencionaba Alfonso antes y que viene muy afectada por todo lo de antes, por todos los manejos que se hacen. Y todo esto, todo ese bloque, digamos que lo he encabezado con ese título de favorecer la adaptación por selección natural, digamos que es un bloque orientado a la conservación de los ungulados, a la conservación de las propias especies de ungulados. Pero está la otra parte de la moneda y es que los ungulados causan impacto, causan problemas por su efecto sobre la vegetación, la herbivoría, problemas sanitarios no ya para ellos mismos, sino para otras especies, incluidas las de ganado doméstico y otras especies silvestres, accidentes en carretera, etcétera, etcétera. Luego también hay que minimizar esos impactos, pero la regulación de esos impactos debe ser también en el mismo contexto que debe guiar todo lo demás, es decir, conservación y sostenibilidad. Aparte de, bueno, la oportunidad de investigación, que también creo que tienen los parques, que es importante, no solamente porque digamos, pongan las facilidades para investigar, etcétera, que un privado puede no poner, sino porque el objeto a investigar en el parque, si se trata de un ungulado, por ejemplo, va a estar probablemente en unas condiciones más naturales, porque el parque está tratando de mantener los procesos naturales. Luego es un buen lugar para investigar qué pasa con los procesos cuando están ocurriendo de una manera o cuando se introducen determinadas acciones de manejo. Luego, entonces, me parece que es importante a la hora de diseñar lo que se haga en un parque, mirar afuera. Y es lo que me vengo refiriendo hasta ahora. ¿Qué está pasando ahí afuera? Pues que está cayendo una buena. Y la que está cayendo es lo que tenemos que definir con la investigación en concreto. Por ejemplo, ¿qué se está haciendo con el movimiento de los ungulados? Yo siempre digo que, salvo una situación muy excepcional que me tendrían que explicar y convencer, a cuento de que se montan en camiones los ungulados. Es que no tienen por qué montar en un camión. Normalmente no hace falta montarlo en un camión para nada. Pues se están trayendo, ya sea el propio animal o ya sea semen, todas estas cosas, ¿no? Y bueno, es un poco esta imagen, ¿no? Que puede ser, que también está ocurriendo, el negocio que existe de las granjas, no solamente de ciervos, de jabalíes, de muchos más, y si nos salimos de ungulados, pues también de perdices, etcétera. Y entrar en la idea clarísima, yo creo que esta viñeta de abajo la muestra con claridad, como ese granjero ahí que está con su bastón ha conseguido esas cuernas en esos ciervos, ¿no? La imagen recuerda a Nueva Zelanda probablemente, y da igual de dónde fuera la genética de esos ciervos, es decir, podemos coger ciervos autóctonos ibéricos
y hacer al final una cosa parecida a eso en la cuerna. Basta con un tiempo suficiente de selección artificial. Es decir, que ya salimos de lo que era la consideración de ¿es genética autóctona? Sí, pero la hemos transformado con la granja. Es decir, un perro es una genética autóctona de lobo, claro, pero al final hemos producido una cosa muy distinta solo en 5.000 años. El cambio ha sido tremendamente grande para ese tiempo, ¿no? Ahí afuera se usan mucho las cercas cinegéticas. Bueno, yo digo allá afuera como expresión general, ¿no? Pero no es tan afuera, ¿no? Los parques pues tienen también todas estas cosas muchas veces metidos bien dentro. Pero se usa la cerca. Pero las cercas enseguida se ven por el público en general como un problema artificial, ¿no? Como una fragmentación clara. Pero cuando te pones a estudiar el tema, ves que lo principal que causa fragmentación en las poblaciones no son las cercas. O sea, la cerca es un mal menor. Hay otros problemas más graves para el mantenimiento de los procesos naturales que no son las cercas. Por ejemplo, una cosa que nadie se imagina, por ejemplo, es que en la Sierra de San Pedro, dibujo de abajo a la izquierda, en Sierra de San Pedro, cerca, realmente unas fincas de otras, cuando estudiamos el ADN nuclear con microsatélites, encontramos dos metapoblaciones bien diferenciadas, que apenas tienen flujo génico entre ellas, que son esas dos hélices que hay ahí. Y no hay cerca en medio. Lo que hay es ausencia de matorral. Hay dehesas que solo tienen hierba y encina, pero no hay matorral. El matorral está representado por ese sombreado gris. En la otra figura de la derecha es una parte de Sierra Morena, la Sierra de Córdoba, donde sí que hay matorral más continuo. El tamaño es similar de las dos áreas y, sin embargo, la genética en la parte de los Santos Nachuelos, que llamamos ahí, que es la zona esa de la Sierra de Córdoba, la genética no te estructura lo que allí hay en cuanto a fincas. Las fincas tienen flujo. Estamos hablando de fincas abiertas, ¿no? Tienen flujo entre ellas sin problema. Pero en las de San Pedro hay esos dos grupos que no tienen flujo génico, solamente por la hierba. Basta conocer un poco el comportamiento, en este caso del ciervo. Durante el día está acostado en un sitio que haya monte y que esté refugiado ahí, ¿no? Y sale a la caída de la tarde a comer. Y está por la noche andando, comiendo y tal, y por la mañana otra vez se vuelve a encamar. ¿Dónde se va a encamar? Donde haya monte. Luego va a volver otra vez al monte. Si ha avanzado en la dirección de la otra metapoblación, tendría que tener alguna isla, algunos parches de monte en medio para ir avanzando, si no, no va a avanzar. No digo que no vaya a ir alguno, claro que sí, pero el flujo se ha hecho tan reducido que la estructuración genética es clara. El efecto es como si hubiéramos puesto un muro en medio, más fuerte que el de las mallas cinegéticas, que en definitiva se suelen pasar por los animales por debajo. Entonces, claro, este tipo de cosas que uno al principio a lo mejor no se imagina que son así, porque claro, ¿por qué no un ciervo va a llegar ahí a poquitos kilómetros andando por la dehesa? Claro que puede, pero no lo hace en su comportamiento habitual, porque está comiendo tranquilamente y se vuelve a encamar, y de ahí no pasa. Esto debe de servirnos para cuando hablemos pues, de manejo en el hábitat, de qué va a pasar, qué efectos van a tener. Bueno, pues son consideraciones que conviene tener en cuenta, ¿no? Algo que está pasando en las fincas de caza y que es tremendo los efectos que tiene es los cambios en la estructura poblacional. En las fincas de caza, que básicamente, por lo menos en la mitad sur de España, son de dos tipos, la cercada y la abierta. En las fincas abiertas, el criterio normalmente para cazar los ciervos es, bueno, todos los que sean de 2 años o más. Normalmente no hay cupo, no hay un límite, ¿no? O si lo hay, bueno, pues es mucho más débil que el que hay en la finca cerrada. En la finca cerrada suele haber siempre un cupo por cazador, digamos, y puesto, ¿no? Que dice, pues, cazas 2 y nada más. Ese tipo de diferencia en el manejo provoca unos cambios tremendos en la estructura de la población. Esa diferencia en el manejo está debida a lo que nosotros llamábamos en algún trabajo la tragedia de los comunes, ¿no? Tomando como esta expresión, ¿no? De la tragedia de los comunes. En la finca abierta es cierto que para el propietario gestor de la finca sería interesante que los ciervos llegaran a una edad más alta, pero pongamos que decide vamos a dejarlos hasta 7 años. Lo mejor que podría hacer el vecino es matarlos con 6. Los ciervos se mueven de una finca a otra porque no hay cerca. Si el vecino los mata con 6, la mejor decisión ahora de nuestro gestor es matarlos con 5. Entonces el vecino con 4. Entonces nuestro gestor con 3. Si vamos así al final, lo único que es, diríamos
en teoría de juegos aplicada a los procesos evolutivos, lo único que es evolutivamente estable, por utilizar ese símil, es cazarlos a la mínima edad que la ley te permite, porque si no te lo va a quitar el vecino un poquito antes que tú. La consecuencia de eso es que en todas las fincas abiertas se cazan los venados a la edad corta de 2 años. Eso hace que en ese tipo de fincas haya carencia de machos maduros, de machos de edad reproductiva, de machos crecidos que puedan pelear, competir entre ellos, cosa que en las fincas cerradas sí que ocurre, cuando la distribución de las hembras es similar, pero la de los machos tiene esta diferencia clara. En esa situación, ¿qué pasa? Al haber una escasez de machos maduros y un exceso de hembras, por tanto, porque sí que hay una distribución de hembras más o menos normal, lo que está ocurriendo es que los machos están contentos, tienen hembras y encima tienen pocos rivales. Es decir, hay poca competencia entre ellos. Cuando hay poca competencia entre ellos pasan muchas cosas. Por ejemplo, cuando miramos la transmisión de la variabilidad genética de una generación a la siguiente, en concreto mirando por la vía macho, si existe en la población una diversidad genética de los machos, nosotros esperaríamos una diversidad genética en las crías transmitida por los padres que fuera equivalente. Es decir, la variación que haya en unas fincas tienen más, otras tienen menos en cuanto a diversidad genética de los machos, pues eso tendría que reflejarse en los fetos, en la parte que les viene de los padres. Cuando miramos esto, vimos que, bueno, las relaciones son más o menos como las que esperábamos, pero hay dos diferentes según miremos las fincas donde hay competencia por los apareamientos, que son las fincas cerradas, donde hay machos maduros, o la otra finca abierta, donde hay poca competencia por los apareamientos. Como veis, las dos líneas, esta de arriba es la de las fincas cerradas, donde hay una población de machos maduros normal, digamos, y en las abiertas, donde no hay machos maduros, están por debajo. Y la diferencia es clara, sobre todo en esta franja, que es la franja de fincas donde hay menor diversidad genética. Es decir, cuando hay especialmente poca diversidad genética es cuando se nota mucho el efecto de lo que pueden transmitir los machos cuando compiten entre ellos o cuando no compiten entre ellos. Siempre, si miramos lo que es esta línea verde, que sería pues la diagonal ahí, ¿no?, que lo que nos está diciendo es lo que se esperaría por azar un poco, ¿no?, que fuera igual la diversidad genética existente en los machos y la que se transmite por vía paternal a las crías. Vemos que siempre, sobre todo en esta situación de baja diversidad genética en la población, lo que están transmitiendo los machos es más alto que lo que se esperaría, pero más alto en los lugares donde existe competencia. Es curioso que debido a la competencia sexual, de la diversidad que existe en los adultos, a la que transmiten los padres o las madres, hay esta diferencia importante. Es decir, los padres, a nivel de población, están transmitiendo más variabilidad genética que las hembras, a pesar de que son menos el número de padres que está reproduciéndose que el de hembras. Y esto es bastante llamativo. Y esa diferencia, además, esa mayor transmisión de variabilidad genética por parte de los machos está basada en la competencia intrasexual. El mantenimiento de la diversidad genética es muy favorecido por la competencia intrasexual en la finca cerrada. Por eso no tienen realmente problemas de consanguinidad. Tienen más problemas de consanguinidad en la finca abierta. De hecho, en la finca abierta existen problemas de consanguinidad que se manifiestan en características fenotípicas, como por ejemplo el tamaño de las cuernas. En esa gráfica se representa en dos áreas, en un área de Sierra de San Pedro, donde hemos estudiado muchos años, y en Sierra Morena también, las mismas áreas que aparecían en algún otro trabajo anterior. Se ve cómo el grado de heterocigosidad es diferente en los individuos que tienen cuernas grandes o cuernas pequeñas. ¿Por qué hay estas distintas comparaciones, ¿no? Aquí hay una diferencia grande, aquí hay menos, aquí hay menos, aquí hay menos. Bueno, es la manera en que dividimos a la población en estudio, a la muestra en estudio, en dos, digamos, grandes y pequeños. Nosotros teniendo una muestra de estudio podemos decir, los grandes van a ser los de la media para arriba y los pequeños de la media para abajo. Ahí no encontramos diferencias genéticas. Pero si vamos haciendo el corte en otros lugares, decimos, a ver, los pequeños van a ser solo los que son el 10% más pequeño de la población, es decir, los que son muy pequeños, comparados con todos los demás. Ahí sí encontramos diferencias. Estos son estos primeros, donde el 10% pequeño, 90% grande. Es decir, hacemos el corte para comparar, no por la mitad, sino en ese extremo. Lo que decimos con esto, por tanto, es que las cuernas muy pequeñas muestran claramente
un déficit claro de heterocigosidad. Tanto es así que algunos de estos individuos en el estudio no tenían cuernas siquiera. O sea, hay machos con cabeza como de hembra, ya ni siquiera habían producido cuernas. Y eran, para los 14 microsatélites que estábamos utilizando, eran homocigotos para todos esos marcadores microsatélites. Eso es muy llamativo. La dispersión, ¿sabéis? El irse a reproducirse a otro lugar lejano donde uno ha nacido es algo que ocurre en todos los animales y que también favorece el tema de la conservación genética porque evita la endogamia, etcétera, etcétera. Sabéis que típicamente en aves son las hembras las que se dispersan, típicamente en mamíferos son los machos los que se dispersan. Bueno, cuando estudiamos en el ciervo, en las fincas abiertas, quién se dispersaba, nos encontramos una sorpresa. Esa dispersión la medimos con datos genéticos. ¿Y cómo se mide con datos genéticos? Bueno, pues tiene que ocurrir que si representa distancia geográfica y parentesco genético, te sale una cosa así. Es decir, cuanto más lejos están los individuos que estás comparando, menos parientes son. Es decir, los cercanos son parientes, los lejanos no. Aquí hay poca dispersión. Si te sale una relación más plana, es decir, con menos pendiente negativa, ahí hay más dispersión. Se están homogenizando el parentesco porque se están moviendo los individuos. Pues con esta base nos vamos a los datos reales y veréis que tenemos esas dos pendientes y cabría esperar que estuvieran los machos aquí arriba, pero es al revés, aquí están las hembras, los machos están abajo. Es decir, los machos no se están dispersando y las que se están dispersando son las hembras, porque se encuentran en una situación, primero, los machos ¿para qué se van ahí? No tienen competencia con otros, tienen un montón de hembras, se quedan. Y las hembras entonces se encuentran que los machos que las pretenden son su hijo, su hermano, su primo. Y empiezan con esos procesos de selección que todavía no están claros, pero que están ocurriendo en las hembras seguro, están empezando a buscar diferencias genéticas, disimilaridad genética, que también hemos encontrado en otro trabajo que ocurre. Y la tienen que encontrar lejos de donde ellas están normalmente, porque ahí lo que tienen son parientes. Luego estamos haciendo que ocurra una dispersión sesgada a hembras, con esa alteración de la estructura de la población en sexo y edades. También estamos viendo que esa alteración de la estructura social está alterando lo que es no solo la competencia vista genéticamente, la competencia intrasexual, que sí que es verdad que ocurre, que se está, digamos, relajando esa competencia genética, sino que estamos viendo también cómo se están reduciendo los caracteres sexuales. Caracteres sexuales como el que describimos hace unos años de la barriga negra del ciervo. O sea, el ciervo tiene la parte de la barriga manchada de negro porque se orina sobre ella, ¿no? Pues ese carácter en las fincas abiertas o cerradas, controlando por edad, etcétera, es distinto. Es decir, en las fincas abiertas donde no hay competencia, ni siquiera los machos manchan la barriga de negro. Y más llamativo todavía, hemos encontrado que las cuernas son distintas. En las fincas abiertas, donde hay poca competencia, controlando por edad, por los recursos alimenticios, etcétera, etcétera, las cuernas las producen un poquito más pequeñas, en torno a 3 y pico centímetros, en lo que es la longitud, que en las fincas cerradas. Están reduciendo el gasto en esa inversión. No solamente las cuernas son más pequeñas, sino que como para producir cuernas tienen que desgastarse los dientes, porque significa comer más, también el desgaste es distinto. En las fincas abiertas las cuernas son más pequeñas y los dientes están menos desgastados. ¿Veis? Esto cuadra con la idea de que no es que sean más pequeñas porque tienen menos comida y estas cosas, no, porque entonces los dientes estarían gastados, intentando conseguir la comida como sea. No, están comiendo menos porque están teniendo que producir un carácter más pequeño. Estos son datos correlacionales, pero hicimos un experimento para comprobar que había relación causal. Pusimos machos hermanitos, unos con machos y otros con hembras. Los que pusimos con machos produjeron cuernas más grandes que los que pusimos con hembras. Los que pusimos con hembras lo tenían fácil, no necesitaban una cuerna grande y ahorraron en la producción de cuernas. Todo lo demás igual porque era un experimento controlado en granja. Luego estamos haciendo produciendo un montón de efectos, ¿no? La sobreabundancia, sabéis que tiene un montón de efectos en el desarrollo, en la reproducción, el impacto sobre la vegetación, en la sanidad. Eso va a formar parte de las discusiones de estos días, no voy a entrar mucho en ello. Cómo regular las poblaciones para evitar esa sobreabundancia también va a formar parte de las discusiones. Pero sí que es interesante mirar esos ejemplos que existen, por ejemplo en Doñana, de no intervención y ver qué pasa ahí, intentar aprender de ello un poco. Yo creo que necesitamos todavía sacar de ahí muchas más consecuencias de las que hasta ahora se han venido sacando, pero, por ejemplo, así, a modo preliminar, en esa gráfica lo que se ve es
la dinámica, cómo han ido cambiando distintas cuestiones poblacionales relacionadas con la población a lo largo de los años. Estamos hablando de años, miro para acordarme los números, del 95 hasta el 2017, del 1995 hasta el 2017, es ese periodo que está representado ahí, y se representa, en la de arriba es la precipitación. Los ciclos de precipitación que todos hablamos pues son así, efectivamente, llueve unos años, luego tenemos un ciclo de sequía, un ciclo de lluvia, etcétera, ¿no? Sí que es verdad que la tendencia es hacia abajo, igual que la tendencia de la temperatura es hacia arriba, la de la precipitación en estos datos de Doñana, por ejemplo, son hacia abajo. Pero bueno, hay estos ciclos. Relacionado con ello, esta línea rosita que aparece aquí es simplemente, voy a comprobarlo porque como no se ve bien y yo sin gafas, está bien. Esa línea rosita es una cosa que nosotros medimos siempre en Doñana y en otros lugares, que son los berridos de los ciervos por unidad de tiempo. Número de berridos por minuto en la época de celo. Eso te da una idea de intensidad de celo, competencia que hay y todo eso. Bueno, pues va bastante similar a esos ciclos de lluvia. Más lluvia, más berrido, más intensidad del celo. Esas veces que ibas por allí por el parque te decían, este año la berrea está muy floja. Claro, cuando está muy floja la berrea es porque ha llovido poco, entonces no es lo que dice la gente de que se le moja el lomo, es decir, no es que en el momento que llueve berrean, sino que el ciclo de lluvias o de sequía afecta a lo que es la intensidad de celo, probablemente a la cantidad de hembras que entran en celo, la cantidad de machos compitiendo, etcétera. Claro, de ahí, de esos berridos, se relaciona con ello un reclutamiento, que es la línea amarilla. El reclutamiento, es decir, la cantidad de crías dividida por hembras en un momento determinado ya cercano al destete, también va cambiando, va haciendo esas fluctuaciones acompasadas con las demás cosas. Y abajo del todo está la población. La población sube, baja también, hace esas fluctuaciones relacionadas con lo anterior. Es decir, en Doñana se está haciendo esto, se están dejando a su aire. Ahora, lo importante ahí sería mirar en detalle lo que está ocurriendo. La componente general a lo largo de los años de disminución de la lluvia nos está llevando a que haya cada vez menos berridos, es decir, lleva una componente descendente. Las poblaciones suben y bajan porque en un momento determinado, cuando han bajado mucho, las condiciones para cada uno son mejores y entonces suben, en fin, lo que es la dinámica normal. Hemos entrado en el detalle de mirar, por ejemplo, lo que se llama la oportunidad de selección sexual, es decir, cómo se reparten las hembras entre los harenes, etcétera, y esto no baja tanto, realmente sube en las condiciones malas, es decir, cuando hay pocos berridos, me parece que no hay celo, pero sí que entonces hay más diferencias en lo que consigue un macho y otro en cuanto a hembras. Hay algunos que se hacen dueños de lo que haya y los otros no consiguen nada. Por tanto, la selección sexual es fuerte cuando hay pocos berridos, lo cual parece contradictorio, pero es así. Pero lo que había que mirar ahí, había que mirar muchas más cosas. ¿Qué está pasando con esos animales en cuanto a la sanidad? Que sé que se está mirando por algunos grupos, pero no sé si hay datos un poco más históricos. Lo que sí ocurre es que esas bajadas poblacionales pues son a costa de una situación muy estresante para los animales, de que queden delgados, de que en esa competencia por el alimento sufran más enfermedades, una mortandad, etcétera. Y ahí, bueno, es la base para tomar decisiones. ¿Los dejamos que sigan así o es eso más grave que eliminar algunos y mantener una población un poco más baja? Esa es una cuestión que evidentemente hay que decidir, pero entiendo que mirando realmente qué está pasando, ¿no? Densidades altas hay en muchas poblaciones y la cabra montés evidentemente no se escapa de ello, sobre todo con las restricciones a eliminarlas por parte de las protestas sociales, etcétera, ¿no? Y bueno, algunos datos así de evidencia de posibles efectos, como por ejemplo la disminución del tamaño de los cuernos. La disminución del tamaño de los cuernos podría ser por la caza, podría ser por la densidad, podría ser por muchas cosas. Creo que los autores de ese trabajo que cito ahí mencionan esas distintas posibilidades, pero no tienen elementos para discernir entre una y otra. El parque nos puede dar la oportunidad de estudiar eso en detalle, a ver qué ocurre, y nos puede dar también la oportunidad de intentar llegar a una situación en la que eso no ocurra. Es decir, que no tienen por qué disminuir, salvo por procesos de cambio climático y cosas así, pero no por elementos relacionados con una mala estructura de la población o abundancia, o por algún tipo de mala gestión a la hora de extraer a los animales, ¿no? Digo que son elementos que se van conociendo y que deben de formar parte de las decisiones. La alimentación suplementaria.
Esto es un ejemplo también de lo que decía antes de criterios distintos, ¿no? El gestor de una finca le gustaría ponerle unos comederos todo el año con sésamo, por ejemplo, que vi una finca que lo hacía, ¿no? Tenía comederos llenos de sésamo, porque era buenísimo para las cuernas, ad libitum. Los animales comían todo el año ahí, ¿no? Entonces, si pone menos comida, o pone comida solo en el verano, solo en el momento de escasez, dice que es porque no tiene más dinero para poner más, pero su objetivo sería poner más. Cuando entramos en los objetivos de gestión más natural, tipo parque, realmente el objetivo sería no poner comida, por mucho dinero que tenga. Y solamente pondría comida cuando hay algún problema más grave que se deriva de no poner comida. Pero idealmente debería dejar el proceso que funcione normalmente de modo natural. El poner comida suplementaria hemos visto ya que tiene efectos en el sistema de apareamiento. Es decir, poner comida o no poner comida influye en cómo se distribuyen los apareamientos. Porque cambia la distribución de las hembras y cambia por tanto lo que los machos consiguen, luego afecta a la selección, en este caso sexual. Supone en sí mismo una selección artificial. Sobre todo en aquellos animales en los que se les proporciona comida y hace que no tengan que buscar determinada comida en ese momento en otros lugares. Luego está disminuyendo la fuerza de la selección natural en ese aspecto, ¿no? Con lo cual estamos tendiendo a que se vaya perdiendo esa capacidad que tienen los animales, esa virtud, ese valor que tienen los animales silvestres de ser capaces de alimentarse de la flora autóctona, que muchos especies del ganado doméstico no lo consiguen, ellos son capaces de aprovecharla, etcétera, de buscar esa comida, de mantener lo que es esa gestión interna fisiológica de los recursos para unas épocas de escasez y otras de abundancia, etcétera, etcétera. Todo lo que son las características que definen al animal y que le dan valor como nivel silvestre, ¿no? Puede provocar sobreabundancia precisamente si damos alimentación extra, aumentamos la capacidad de acogida del medio. Puede provocar el contacto entre animales, ahí veis arriba ciervos con un jabalí que llega, esos contactos que se ve cada vez más claro cómo son la base para las prevalencias de enfermedades y de parásitos también, ¿no? Por transmisión, contacto entre uno y otro, en fin, etcétera, etcétera. El jabalí es un elemento muy especial en todo este contexto porque es un importante reservorio de enfermedades, aparte de que sus poblaciones explosionan fácilmente, y la alimentación al jabalí, que es una práctica que se ha venido incrementando en las últimas 2 o 3 décadas debido al interés cinegético, pues han provocado cambios en muchos de estos elementos preocupantes, ¿no? Tanto en el nivel de sobreabundancia como en enfermedades que el jabalí transmite tanto a otras especies silvestres como al ganado doméstico, etcétera, etcétera. Hay algunos manejos que tienen efectos poco esperables inicialmente hasta que no se estudian. Y no me refiero a el paisaje de impacto, este es bastante esperable, ¿no? Si en un parque, para eso existe la zonificación, si en un parque se usa una zona para uso público, para no sé qué actividad, probablemente eso vaya en detrimento de otras actividades, ¿no? Que hagan los animales o incluso de cómo se esté aprovechando la vegetación por parte de los herbívoros, etcétera, en esa zona, porque no van a ir. Pero quería mostraros, a modo de ejemplo para pensar en otras circunstancias que puedan ocurrir parecidas en otros lugares, lo que vimos nosotros en Doñana. En Doñana vimos que había un efecto barrera de las exclusiones que ponían, las cercas que ponían alrededor de los árboles para protegerlos de la herbivoría. Sabéis que en Doñana hay una zona de ecotono, de contacto entre el matorral, esta foto sería una zona así larga, que le llaman allí la vera, ¿no? Es una zona básicamente ocupada por praderas de hierba y juncales, y esa es una zona de contacto entre el matorral, en este caso a la izquierda de la foto, y la marisma, que estaría a partir de la derecha de la foto, ¿no? En esta zona próxima al ecotono, a la vera, que tiene árboles donde anidan garzas, etcétera, y todo ese impacto de esa nidificación por parte de esa ave en los árboles está haciendo que muchos alcornoques grandes con muchos años se estén cayendo, y esa falta de árboles pues llevó a los gestores a sembrar árboles en esa zona. La siembra de árboles en esa zona pues fue protegida con cercas para evitar que llegaran los ungulados a estropear esos plantones, ¿no? De manera que esas cercas estaban colocadas ahí y claro, los animales habitualmente, los ciervos y los gamos, en su movimiento, sobre todo los ciervos, los gamos menos,
los ciervos se mueven desde la zona de matorral hacia la marisma todos los días, ida y vuelta. Salen por la tarde, comen en la zona de pradera, siguen un poco hacia la marisma en función de la comida que haya o no en la marisma, y luego vuelven para atrás en la mañana. En esa dinámica de ida y vuelta se encuentran en medio esas cercas que suponen un obstáculo, pero eso son una cerca de 100 metros, 200 metros como mucho. Es decir, que pueden rodearla, una vez que se la encuentran, la pueden rodear y volver a comer ahí. Pero, ¿qué pasa? Nosotros, viendo eso más en detalle, y aquí lo que pongo abajo en esa representación es toda esa línea de praderas y juncales en la vera, en la zona de cotono de contacto entre el matorral y la marisma, y representado con estos trazos gruesos las barreras, las zonas de exclusión de árboles. Y si os fijáis, lo primero que llama la atención es que justo delante de las barreras hay más juncos, que es esta parte oscura, frente a la parte clara que son las praderas de hierba. Aquí, esta zona, barrera y más junco. ¿Qué es lo que está pasando? Que los animales vienen andando por aquí, se encuentran la barrera y dan la vuelta. Pero cuando dan la vuelta, comen por aquí. ¿Podrían venir para acá a comer? Claro que sí. Pero es un poquito más. Y si tienen comida aquí, esta va después. Con lo cual ya hay una reducción del impacto. Ahí hay una pugna entre las gramíneas, básicamente, que es lo que hay en las praderas, y los juncales. El efecto de los herbívoros, que aquí son ingenieros del ecosistema, es mantener esas praderas en este caso. Si no tienen una intensidad de pastoreo, van a favorecer que crezcan los juncales. Y justo están creciendo los juncales delante de esta zona, precisamente nada más porque hay que dar un pequeño rodeo, pero para el animal eso supone ya un poquito más de esfuerzo que no va a hacer si no necesita. Quiere decir menos impacto en determinadas zonas, por lo tanto condiciones más favorables para los juncos. Los juncos van a crecer ahí, van a reducir las áreas de pradera, por tanto van a bajar la capacidad de carga. Problemas para los ciervos al final. Y no solo para los ciervos, sino para las vacas y los caballos que tienen allí los almonteños sueltos por toda esa zona. Para ver que efectivamente ocurría así, que era el efecto de las barreras, hicimos un experimento muy sencillo. Nosotros colocamos unas pequeñas barreras a base de cintas plásticas en esa zona, ¿no? Y medimos al otro lado de la barrera solamente en 3 días qué pasaba en cuanto a número de animales. Y el número de animales era menor y la altura de la hierba era mayor. Es decir, estaban yendo menos animales y estaban dejando la hierba más alta en los lugares que iban en lo que digamos la sombra de efecto de la barrera. Y era cuestión de andar 100 metros, ¿eh? Todas estas cuestiones de cómo tratar a los ungulados en los parques, que es lo que nos reúne aquí, ha sido también el motivo de una encuesta que se ha lanzado hace poco por parte de un equipo amplio de gente de toda Europa a los parques, que habrá llegado a algunos parques de aquí, creo que Monfragüe ha participado, y algunos más, Sierra Nevada también. Y lo que se planteaba en esa encuesta es ver el grado de intervención, es decir, de alguna manera lo que se buscaba más sobre todo es la naturalidad. Ellos hablaban del naturalness concept, o sea, el concepto de naturalidad en la intervención humana en el parque, que es un poco lo que nos trae también aquí en este debate. Ellos lo diferenciaban básicamente en 2 tipos de impactos. Un impacto o una falta de naturalidad debido a la composición de especies que tiene el parque. Cuanto más esa composición se ajustaba a lo esperable desde el punto de vista natural de la distribución geográfica del parque, era más natural la comunidad. Y la otra puntuación de naturalidad era referida a la actuación que hace el hombre ahí. Digamos, es menos natural si se echa comida, menos natural si se sacan animales y más natural lo contrario. Con esos parámetros se investigó en un montón de parques de toda Europa y se le dieron unos valores. España sale ahí un poco intermedio en esa clasificación, es decir, no estamos muy naturales según esta clasificación que se hizo en este trabajo, porque bueno, la composición de especies anda ahí regular, pero también la intervención anda también regular. Estamos peor en cuanto a composición de especies que en cuanto a intervención, desde el punto de vista de la naturalidad, ¿eh? Lo que es importante restaurar un poco la composición de especies. En la composición de especies se incluyen no solo los ungulados, sino también los carnívoros, que de algún modo están interviniendo ahí en la comunidad de ungulados. Pero una cosa interesante a la que llega el trabajo y que está reflejada en el título es a la necesidad de que debe existir una estrategia, una política común de manejo de los ungulados en los parques, cosa que en Europa no existe, por el trabajo a nivel de Europa.
Y se hace referencia de que, si bien estas políticas comunes existen en Estados Unidos, existen en Canadá, pero en la Unión Europea no tenemos una política común, tampoco tenemos en España, realmente. Hay algo, pero hay detalles que no, y por eso estamos aquí. Pero a nivel de europeo no hay nada, salvo las recomendaciones de IUCN, estas cosas, pero que también necesitan un montón de detalles para ponerse de acuerdo en lo que realmente llevan a la práctica. Y que él concluye que sería fundamental el ponerse de acuerdo en una política de manejo que sea común e integrada para la Unión Europea. Afrontar la gestión de ungulados silvestres en los parques evidentemente no es fácil, pero yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Yo algunas veces cuando hablo de estas ideas de naturalidad, de mantener la selección natural y todo eso, me dicen, tú eres un iluso, esto no se puede, tal y como. Ya sé que no se puede siempre, pero yo lo que estoy planteando es que eso debe ser un horizonte. Y ahora pondremos los pies en el suelo y veremos qué podemos hacer. Pero creo que esas dos cosas tienen que dirigir lo que se haga. No solo lo que se puede hacer con los pies en el suelo, sino cuál es el horizonte, que es claramente distinto entre uno y otro. El horizonte, a grosso modo, creo que estamos de acuerdo, pero se define en detalle con la información científica. Porque hay muchas cosas que a lo mejor no las incluimos en ese horizonte porque no sabemos qué efecto tiene o no sabemos que pueden ser importantes. Por eso creo que el estar atentos a lo que va apareciendo de información científica es fundamental para definir el horizonte. Luego también, obviamente, hay otro tipo de información científica que sirve para ver cómo hacer las cosas en concreto con los pies en el suelo, claro. Pero ahí influyen muchas cosas. Ahí influye la sociedad, influyen mil cosas. Pero el horizonte creo que es muy importante definirlo. Es algo así como el que está arando y dice, a ver, para arar derecho no puedes mirar al surco, tienes que mirar al frente. Pues esa es un poco la idea. O sea, tienes que mirar a donde sea. Evidentemente, allí a lo mejor no vas a llegar y tal, te va a tocar con una piedra, y cuando choque con la piedra vas a tener que dar un rodeo. Bueno, damos el rodeo, pero doy el rodeo otra vez siguiendo la dirección que tenía marcada y para eso tengo que mirar al frente. Luego creo que el horizonte es fundamental. Nada de iluso ni de utópico. Hay que buscar un horizonte definido al detalle con la información científica y caminar hacia él y luego ver las piedras que nos encontramos y cómo se pueden rodear. Y eso es lo que hacemos aquí, pero para cada una de estas cosas que tenemos que hablar y discutir en los próximos días, pues ver un poco esto, los dos elementos, los elementos de qué hacer con las limitaciones reales que tenemos en el momento, pero también claramente definir ese horizonte, que yo creo que es muy importante y que no es tan obvio ni tan evidente. Una parte de él sí, creo que los que estamos aquí podemos estar de acuerdo, ya veremos luego en esta idea de los procesos naturales, porque son las directrices de los parques, ¿no? En eso podemos estar de acuerdo, pero el desgranado de eso es más complejo de lo que parece. Entonces, pues, ¿qué ungulados? ¿Cómo tratar la sobreabundancia? Seguir las poblaciones, no solo gestión, sino ese seguimiento, ¿no? Y no solo números, que muchas veces se miran números de efectivos, ¿no? Vamos a ver, procesos naturales, actuación de la selección, hay que mirar esas cosas. Si no, no estamos realmente mirando las poblaciones. Porque podemos tener números, pero ya no están manteniendo la esencia que le hace ser así, ¿no? Y los cambios en el sistema. Cambios en el sistema que es tener indicadores de impactos, si están aumentando o disminuyendo, y una cosa que también es muy importante y que muchas veces no hay información suficiente, qué niveles son admisibles, ¿no? O sea, sí, están ramoneando más, pero ¿dónde pongo yo el límite para decir ya es imposible que pase de ahí porque las plantas no lo van a mantener a largo plazo, ¿no? Y ahora tenemos otro tema encima que nos viene, que es el cambio climático, que lo que veamos hoy va a ir en una dirección que ya se puede más o menos prever y que en principio pues tiende a ser generalmente a peor, ¿no? A más difícil para estas cosas, ¿no? Las cuestiones de gestión, ¿hay que intervenir o no? Bueno, pues a lo mejor hay que intervenir. El horizonte sería mínima intervención, pero si hay que intervenir vamos a pensar en esa línea del horizonte, vamos a pensar en la naturalidad, en los efectos que podemos tener sobre los procesos naturales, en que tenemos que conservar la selección natural y que tenemos que conservar, esto creo que es importante, el comportamiento, porque nos canta mucho en cuanto a si los procesos están ocurriendo. Si el comportamiento de los animales está cambiando respecto a lo que sería el esperado de modo natural, seguro que están cambiando más cosas más profundas. Esto que yo os decía de la dispersión de la hembra en vez de los machos, o cosas así, ¿no? Es importante porque aquí están cambiando cosas, si no eso no sería así, porque el comportamiento es como es. Bueno, todas estas cuestiones, nosotros también, algunos de los aquí presentes también han participado en reflexionar sobre ello
Y eso nos ha llevado a montar una red que fue financiada por el Ministerio de Ciencia, una red que iba a elaborar una norma, un estándar técnico para las fincas de caza en principio, pero que estamos convencidos de que va más allá de las fincas de caza, que se puede utilizar para la gestión integral, en este caso podría ser de las poblaciones de ungulados perfectamente y de sus hábitats. Esto que llamamos GECISO y que ya se ha presentado de momento en Andalucía, y estamos en conversaciones para presentarlo en el Ministerio en Madrid, y ya existe un volumen que se puede descargar de la web, y los otros están un poco ahí en revisión, pero se van a poder descargar pronto. Ha sido el resultado de un trabajo de algunos que hemos participado en él de muchos años, y otros que, algunos de los que estáis aquí incluso, que lo habéis incorporado a través de esta red, de una red de excelencia, de las redes temáticas del plan estatal de I+D, donde hemos estado debatiendo sobre los posibles indicadores que de algún modo representaran el desempeño hacia determinados criterios de gestión sostenible. Los criterios que se pueden englobar en estos bloques que tenemos aquí con colores a la derecha son, por un lado, los criterios sobre las poblaciones de especies animales, ¿no? Ungulados o otras especies. Ya digo que esto en principio se ha iniciado como sistema para certificar la gestión sostenible de terrenos cinegéticos, ¿no? Poblaciones, criterios que van al hábitat, a la conservación, al mantenimiento de los hábitats, y criterios también socioeconómicos, que es importante. Es importante en las fincas de caza y es importante también en los parques, cómo afecta a la población de alrededor, cómo afecta a la generación de riqueza local, todo ese tipo de cuestiones. Estos son los criterios, y para cada uno de esos criterios se establecen una serie de indicadores medibles con unos procedimientos de medida, etcétera, que te llevan al final a que GECISO pues sea pues un estándar técnico que establece pues un marco para la implantación de los sistemas de certificación de calidad en los cotos de caza y en otras áreas donde haya que hacer una gestión similar a la gestión cinegética, se cace o no, y que lleva lo que se conoce como un esquema. El esquema es el modo en el que esto funciona. Está de alguna manera coordinado por ENAC, la entidad nacional de acreditación de la calidad, que acredita a las empresas certificadoras, que son las que van al terreno y certifican la gestión del coto. Esa certificación se hace sobre la base de una norma que ha sido elaborada a base de comités de supervisión y de expertos. Aquí estaría la red donde los científicos hemos participado para elaborar la norma. Aquí hay un comité de supervisión donde pueden estar representadas las entidades que tienen algo que ver con esto, es decir, por ejemplo, comunidades autónomas, ministerio en su caso, si fuera el caso, o lo que sea, están representados aquí para intentar interactuar en el funcionamiento de la norma a la hora de llevarla a la práctica certificando espacios, ¿no? Es decir, si hay algo que no se puede hacer o algo que se debería de cambiar, este comité es el que está ahí para eso, para ir afinando los procedimientos, ¿no? Y a su vez, pues las comunidades autónomas, a veces que en sus leyes relacionadas con la caza han dicho que quieren promover una certificación de calidad, etcétera, como por ejemplo Andalucía, también Castilla-La Mancha y Extremadura, pues pueden utilizar GECISO como su marca de referencia, como su norma de referencia para otorgar el sello, digamos, el nombre, la marca de la propia comunidad autónoma de caza sostenible. Esto permite que esas marcas autonómicas sean homogéneas, no sea cada autonomía distinta, sino que si utilizan toda esta marca, esta norma GECISO, pues todas están diciendo al mercado, al público, en este caso cazadores, o a la sociedad en general, le están diciendo: este terreno está certificado en Extremadura, este terreno está certificado en Andalucía, pero la base de la certificación es la misma. O sea, está certificado por estas características, por estos criterios y sobre la base de estos indicadores medibles que se van viendo todos los años. Este sistema de certificación, una vez que lo tenemos, yo creo que es útil para muchos más sitios que no sean solamente las fincas de caza. Porque básicamente se trata de medir cosas de las poblaciones, medir indicadores, ¿no?, de las poblaciones, indicadores de la vegetación, indicadores socioeconómicos, que al final nos llevan a una situación en la que podemos ir controlando lo que pasa con esos indicadores y que hay una entidad
un tercero, que es una entidad certificadora acreditada por ENAC, es decir, un sistema al uso ya en otros ámbitos de la economía, de la sociedad, que te dice que tú estás haciendo las cosas de acuerdo con este estándar que está consensuado y que está aprobado. Es decir, no lo haces un gestor solo, con un parque o con un, en fin, con lo que sea, sino que además tiene este aval un poco externo que le dice lo que está haciendo. Por eso yo creo que puede ser interesante el uso de esto también podría ser en los parques. Nosotros lo hemos ofrecido ya en algún lugar, no a los parques en concreto, pero sí a espacios como por ejemplo los de Patrimonio Nacional, ¿no?, que están viendo la posibilidad de entrar en el tema de certificación. Hablo del Pardo, hablo de Río Frío, etcétera, ¿no? ¿GECISO es válido para los parques? Sí, es válido. Es muy flexible. El parque puede diseñar su propia política de calidad y ese sería el objetivo de calidad que GECISO controlaría. Usarían indicadores estandarizados que quedarían registrados a lo largo de los años, lo cual te da un elemento importante para un seguimiento de la gestión. Además, serían homogéneos a otros lugares, otros parques, incluso también otras fincas o fincas de caza que se certificaran con GECISO, con lo cual tendríamos homogeneizados los indicadores. Y podemos tratar ellos, es decir, nadie viene aquí a traer unos indicadores que tengan que ser estos. Sabéis que algunos de los que estáis aquí habéis participado en diseñar esos indicadores, pero es que tanto ahora en esta reunión que estamos como a través del comité ese de supervisión se pueden retocar esas cosas y se pueden actualizar a lo que se crea que es más conveniente y más económico y más representativo del fenómeno que queremos registrar. Quedarían registrados a lo largo de los años. Habría una homogeneidad en los criterios entre parques y se certifica por tercera parte, entidades independientes acreditadas por ENAC, algo que ya está inventado. Y demostraría ante la sociedad que la gestión se basa en un estándar técnico que está consensuado y que está certificado por una entidad independiente. Es decir, no tengo que convencer, cada uno no tiene que convencer a su entorno social de algo, sino simplemente que aquí está el certificado, que esto es como los bosques sostenibles o como lo que sea. Es decir, estamos con un certificado que en principio sería general. Y ahora empieza todo, claro, la discusión. Yo he hecho solamente una pequeña introducción que tratando de cumplir en la medida de lo que yo era capaz con este reto que me planteaba Alfonso de introducir este debate, que lo que me parece interesantísimo es que podamos ahora hablar de todo y repito las gracias por la invitación y a vosotros por este ratito que me habéis escuchado. Nada más.